Muy buenos días. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la providencia de gobierno. La semana pasada hablamos sobre la divina providencia para entender qué era, ¿verdad? Y vimos que la providencia de Dios, que según la Real Academia Española es cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Y lo podemos deducir, por favor no nos vayamos a confundir, no estoy diciendo que porque la Real Academia Española dice eso, entonces nosotros lo creemos, no. Si vamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice, solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas, tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos, por eso te adoran los ejércitos del cielo. Y cuando dice, tú le das vida, la palabra das vida en hebreo es mantener, nutrir, preservar, reparar, revivir, restaurar. Así que yo leo la definición de providencia porque no existe esa definición en un versículo bíblico, pero proviene de la Escritura. El cuidado que Dios tiene de todas las cosas. Y vimos que hay dos tipos, providencia de preservación y de gobierno. Preservación, cuando hablamos de eso, decimos que Dios sostiene el universo entero. Sabemos que hay leyes universales, leyes naturales, pero no se mantienen en funcionamiento solo porque sí o de manera autónoma o independiente de Dios, sino que es Dios quien mantiene todo el universo en funcionamiento, desde lo más pequeño e insignificante hasta lo más grande que te puedas imaginar. Y vimos ejemplos bíblicos detallados. De hecho, detallamos más la parte de preservación que la de gobierno, porque hoy vamos a enfocarnos en la parte de gobierno. Y cuando hablamos de la providencia de gobierno, decimos que Dios gobierna sobre todas las cosas. Pero no nada más gobierna en un sentido pasivo o limitado, sino que es todopoderoso y Él es soberano. De manera que Él ha ordenado todas las cosas y nada sucede sin que Él lo haya permitido. Entender la divina providencia vimos que tiene grandes implicaciones para la vida cristiana, para los hijos de Dios. Jesús enseñó, y vimos los ejemplos de Jesús, cómo el hecho de comprender la divina providencia nos debe dejar de tener miedo, debe de llevarnos a confiar en Dios y dejar de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control, porque por más que pienses en eso, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo, para alterarlo, para mejorarlo, complicarlo, evitarlo, no hay nada que puedas hacer. Si entiendes que Dios está en control de todas las cosas, debe de haber consecuencias visibles en tu vida. Y vimos que Jesús decía que si Dios alimenta a las aves y viste a la hierba, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Así que podemos confiar en Él. A grandes rasgos es lo que vimos la semana pasada, y luego me enfoqué un poco más en la parte de la doctrina de providencia de preservación. Nuestro objetivo ahora es entrar con buen detalle a la providencia de gobierno, porque nuestro objetivo era también aclarar cómo hay cosas que parecen sobrenaturales y las identificamos como un milagro, pero en realidad no son milagros. Y dijimos, para entender por qué eso que parece un milagro no es un milagro, teníamos que entender la divina providencia, además de la de preservación, específicamente la de gobierno. Entonces vamos a profundizar bíblicamente en todo lo que la Biblia nos dice, bueno, no todo, en suficiente información bíblica sobre lo que nos dice con respecto a la providencia de gobierno, para de ahí sacar las conclusiones de por qué el hecho de que hayas encontrado novia no es un milagro. Así que antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por los que estamos aquí, también por los que no pudieron venir, por toda esta situación, Señor, ya sea de COVID o que no saben y estuvieron en contacto con alguien. Señor, te agradecemos por todas las cosas, porque todo lo que está sucediendo está bajo tu control y bajo tu gobierno. Y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra podamos entender y aplicar lo que nos enseñas, que nos abras el entendimiento para que podamos vivir de una manera coherente y congruente con la información bíblica, de manera que glorifiquemos tu nombre, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias de antemano. Amén. Bien, entonces vamos a profundizar en la Escritura para entender hasta dónde alcanza el gobierno de Dios, en qué tipo de cosas el gobierno de Dios está presente. Te adelanto, no hay nada que no esté bajo el gobierno de Dios, pero hay mucha confusión entre los cristianos cuando hablamos de las cosas que Dios hace, porque algunos lamentablemente enseñan, personajes famosos, que Dios es una especie de caballero que no hace nada sin que se lo permitas. Y luego, en estas circunstancias, la gente se pone a hablar de la oración de una manera también sin entendimiento, pensando en que si oras lo suficiente puedes hacer que Dios cambie las cosas.
O que si oras mucho, 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 entonces Dios te va a dar algo que no te hubiera dado si no oraras, como si tú pudieras mover el carácter, las decisiones o la voluntad de Dios, lo cual es completamente absurdo a la luz de la Escritura. Entonces, necesitamos ver las áreas en las que Dios tiene control y no nada más como algo, como una información que obtuvo porque vio el futuro, sino como lo vimos la semana pasada, Dios ha dicho lo que va a suceder porque Él lo va a hacer. No porque tenga un conocimiento especial de lo que sucedería, sino que Él es activo en hacer que eso que Él dijo que sucedería, suceda, por su propio poder y su propia voluntad. Entonces, primero veamos que la Biblia asegura que Dios es todopoderoso. Hablando del gobierno, hacemos distinción entre la soberanía, que obviamente tiene que ver con el gobierno de Dios, pero al decir que Dios es soberano, decimos que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Nadie le puede impedir, nadie le puede cuestionar, hace lo que le parezca mejor. Gracias a Dios que Él es el máximo bien, ¿verdad? Todo lo hace bien. Entonces, cuando Dios hace algo, aunque no lo podamos entender, por la propia naturaleza divina sabemos que es lo mejor que pudo pasar y espero que en el transcurso del tema podamos entender por qué podemos confiar en que es lo mejor. Pero el hablar de la soberanía es un gobierno absoluto, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la omnipotencia, el decir que Él es todopoderoso, decimos que no hay límite a lo que Él se propone hacer. Por eso, si vamos a Números 11, versículo 23, dice: el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Y este caso es porque los israelitas estaban quejando que no comían, hace mucho no comían carne, y querían comer carne, y eran tan grande el número de israelitas que decía Moisés: es imposible conseguirles carne para que coman durante todo un mes, como Dios dijo que lo iba a hacer. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? O sea, y es una pregunta retórica, ¿verdad? No está esperando una respuesta, sino que la respuesta es obvia. No, el poder del Señor no está limitado. Eso es lo que implica la omnipotencia, no tiene límite. Génesis 18:14 dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarle en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. La promesa de Dios de que Abraham tendría un hijo a pesar de su vejez y la vejez de Sara. Pero dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para Él, pero obviamente hay que hacer una distinción. Dios no puede dejar de ser Dios, porque cuando decimos que no hay nada imposible para Él, muchos luego sueltan el argumento que dice que si Dios todo lo puede, ¿podría Dios crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? O sea que la piedra sobrepasa el poder de Dios, pero si Dios es todopoderoso, no hay nada que sobrepase el poder de Dios. Entonces la respuesta es no, Dios no va a crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar, pero no porque no tenga la capacidad de hacerlo, porque para que Dios cree una piedra tan grande que Él no pueda levantar, Él tendría que dejar de ser Dios. Y ya vimos que Dios es el ser necesario, ¿verdad? Dios no puede dejar de ser Dios. Así que Dios no puede crear algo más fuerte que Él, o algo más poderoso que Él, o algo más bueno que Él, porque Él es el más bueno, Él es el más fuerte, Él es el más poderoso, Él es el más capaz. No hay límites para Él. Por eso, cuando decimos que Dios lo puede todo, estamos hablando de lo que es de acuerdo a su naturaleza. Por eso la Escritura dice que es imposible que Dios mienta. Ya, entonces, si es imposible que mienta, ya no es todopoderoso. No, es que si Dios miente, ya no es Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Luego Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. En este punto Job se retracta de todas las quejas. Si tú lees a partir de Job 3 hasta Job 41, bueno, un poco antes, 2 o 3 capítulos antes, si no me equivoco, eran puras quejas y discusiones entre Job y sus amigos. Y llega el punto en que Job reconoce: yo sé bien que tú lo puedes todo, no es posible frustrar ninguno de tus planes. Estás hablando de la omnipotencia. Luego Apocalipsis 19:6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. La afirmación y la palabra griega para todopoderoso, eso es lo que significa. Todo lo puede. Entonces, si Dios gobierna todas las cosas y todo lo puede, no hay nada imposible para Él,
excepto aquello que sea ir en contra de su naturaleza divina, como también es imposible que Dios peque. Ahora, Dios es soberano, y aquí hay mucha más información y tenemos que ir por partes para entender las áreas en las cuales la soberanía de Dios llega. Cuando dice Salmo 135:6, dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Desde la cosmovisión del salmista, eso es todo lo que existe. Los cielos, la tierra, los mares y sus abismos. Los cielos implican los seres espirituales. La tierra, todo el universo creado material que entendemos, y el mar está incluido. Los abismos es aquello que desde su manera de ver las cosas era el reino de los muertos, a donde se van los que mueren. Entonces Dios hace lo que quiere en toda la creación. Isaías 46, 10 al 11. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Y aquí es donde vemos que no es que Dios tenga un conocimiento especial de lo que va a pasar, sino que Él hace que pase. Y eso genera conflictos porque cuando hablamos del mal y decimos que Dios se encarga de que todas las cosas sucedan, algunos dicen entonces Dios hace el mal. Pero eso es imposible, porque si Dios hace el mal ya no es Dios. Pero ahorita llegamos a ese punto para entender, para ver cómo lo podemos entender. Luego, vamos a hacer divisiones. Dios es soberano sobre la naturaleza. Tenemos un ejemplo en Marcos 4, 39 al 41. Dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando decimos que gobierna sobre la naturaleza, es porque se sujeta a la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Deuteronomio 32, 39. Dice, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Dios decide quién vive y quién muere, y la Escritura también afirma que nuestros días están contados, ¿verdad? Tienen un límite que nadie puede rebasar. No hay nada en todo el universo que muera sin que haya sido la voluntad de Dios. Luego, 1 Samuel 2:6, del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Y se confirma que cuando tristemente algunos cristianos dicen el diablo se lo llevó, dicen una verdad a medias. Sí, Dios pudo haber usado el diablo para que una persona pierda la vida, pero es Dios en control del diablo para que esas cosas sucedan según su propósito. No es que el diablo le frustró los planes a Dios o se llevó una persona sin que Dios lo haya considerado. Eso es imposible. Luego, Dios es soberano sobre lo que nosotros consideramos aleatorio, y eso lo estudiamos en el tema del azar, ¿verdad? Proverbios 16:33, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Lo que para nosotros es aleatorio, esa palabra, ¿se acuerdan? Vimos, es simplemente ignorancia. No sabemos cuáles son las causas que llevan para que los dados, o las causas involucradas para que los dados caigan en cierto número que tú querías, ¿verdad? Pero Dios está en control de eso. Mateo 10:29, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Eso lo estudiamos también la semana pasada. Luego, Dios es soberano sobre nuestros planes y pensamientos. Y aquí ya se pone un poco difícil de aceptar, no difícil de entender, difícil de aceptar para aquellos que piensan que son autónomos de Dios. Aquellos que piensan que sus decisiones son independientes de la voluntad de Dios y que Dios necesita que tú tomes una decisión para poder hacer algo, con estos versículos normalmente tienen un choque que los hace dudar, no de lo que ellos piensan, sino lamentablemente de lo que la Biblia dice. Y ese es un fenómeno muy interesante. Tú dile a alguien, Dios tiene control sobre tus pensamientos, sobre tus decisiones, sobre tus proyectos, y se van a sorprender y van a decir, no puede ser. Le lees uno de estos pasajes y dudan del pasaje. Lo asombroso es que no dudan de ellos.
No dudan de que ellos tienen la razón y porque así se lo enseñaron siempre. Dudan incluso del pasaje bíblico cuando se los lees. Debe ser al revés. Cuando ves un pasaje que contradice todo lo que tú sabes, y lo estás interpretando correctamente, obviamente, no tienes por qué poner en duda el pasaje. Pon en duda todo lo que tú sabes para ver por qué no llegaste a la misma conclusión de lo del pasaje. Por ejemplo, Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Fíjate bien, de todos los proyectos que te propongas para este 2022, solo vas a hacer aquellos que Dios deseó, ordenó que se cumplan. Pero esto no es una excusa. Es decir, en el 2021 yo iba a bajar de peso y no bajé porque el Señor no quiso. Estoy gordo por la voluntad del Señor. No, es un argumento válido pero incorrecto, ¿verdad? No estás usando la información correctamente, pero ahorita llegamos a ese punto. Proverbios 20:24. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Fíjate bien, tú haces tus proyectos, tus pasos, pero a fin de cuentas Dios está controlando los pasos y tus proyectos. Tú no estás consciente de lo que Dios está haciendo, tú estás haciendo lo que tú consideras que es mejor, pero nada de eso va a funcionar a menos que haya sido ordenado por el Señor. Santiago 4:13-15. Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si entiendes la providencia de gobierno, necesariamente tienes que decir, si Dios quiere, este año ahora sí voy a hacer ejercicio. Pero Dios quiere que hagas ejercicio, ¿verdad? ¿O crees que Dios no quiere que hagas ejercicio? Entonces, ¿por qué no lo haces? Bueno, esa es otra pregunta que trataremos de responder un poco más adelante. Pero ahora, Dios es soberano sobre nuestras acciones y decisiones. A fin de cuentas, lo que terminamos haciendo también está gobernado por Dios. Proverbios 21:1. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Esdras 1:1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Ya está ahí. Pero fíjate, el Señor dispuso el corazón del rey para que promulgara un decreto y se cumpliera la palabra del Señor. Dios ya había profetizado lo que iba a suceder y Dios no se esperó a ver qué sucediera, sino que Él dispone el corazón del rey para que haga para que promulgue el decreto y así se cumpla lo que Dios había dicho. Si te fijas, Dios sabía lo que sucedería no por un conocimiento especial, sino porque Él hace que suceda. Siguiente punto, Dios es soberano sobre el sufrimiento y la maldad. Lamentaciones 3:37-38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Así que lo bueno o lo malo, sufres o no sufres, está bajo el gobierno de Dios. Él decide si el día de hoy sufres o no sufres. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. La calamidad, ¿te está yendo mal? Es Dios quien lo está haciendo. Pero Dios no hace el mal. Así que estoy leyendo los versículos y luego voy a llegar a un punto donde vamos a poder aplicar lo que estamos viendo. Así que, por favor, no se me desesperen, porque si no me está explicando los versículos, nomás dice, estoy poniendo la información bíblica para poder sacar conclusiones. Entonces, si estás sufriendo, si estás en calamidad o si estás disfrutando ahorita de salud, de abundancia, ambos casos están bajo el control de Dios y Dios así lo ordenó. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente.
Y aquí entramos a una subdivisión entre el sufrimiento y el mal. Cuando Dios permite el mal para que su propósito se cumpla. En el caso de José, hijo de Jacob, conocido como José el soñador, por los sueños que tuvo, que llevó a que sus hermanos lo odiaran, que le cayeran gordo, además del trato especial que recibía de su papá, la túnica especial de colores que tenía y lo presumido que era José, todo eso llevó a que sus hermanos quisieran matarlo. Pero Rubén abogó por José para que no lo mataran, sino que lo vendieran como esclavo. Fue vendido como esclavo. Sus hermanos deseaban el mal a José. Al ser vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar, funcionario egipcio, ¿verdad? Donde se le puso a trabajar como esclavo. Era tan buen administrador que lo fueron subiendo de responsabilidad hasta quedar como segundo al mando en la casa de Potifar. Y luego, como le llaman algunos Potififi, la esposa de Potifar, porque no viene el nombre en la escritura, le echó los ojos a José. Le gustó. La Biblia dice que José era de buen parecer, tenía su pegue. Le echó el ojo y quiso acostarse con él. Y él dijo, ¿cómo puedo hacerle esto a mi señor? Hablando de Dios y también de Potifar, ¿verdad? No puedo hacer esto con la confianza que se me han dado. La señora no aguantó el desprecio y le acusa de violación. Y lo meten a la cárcel. En la cárcel conoce al copero y al panadero porque alguien había hecho o había cometido una falta. Faraón los encarceló a los dos mientras se decidía quién era el culpable. Muere el panadero, el copero queda libre, José le interpreta un sueño al copero y al panadero le interpretó un sueño que tiene que ver con su futuro, que dijo que se iba a morir, no lo creyó y se murió. El copero, por medio del sueño, José le dice, vas a vivir. El copero vive. Faraón tiene un sueño y se acuerda el copero de que conoció a José. Van por él, le revela el sueño a Faraón y lo convierte en gobernador de Egipto. Lo que dice la Escritura es Dios controló y se aseguró que todo eso sucediera de la forma en que Él dijo que sucedería para que se cumpliera esto, que cuando vino el hambre a la tierra no pereciera José ni su familia, o sea, Jacob, ni sus hermanos, y que el pueblo de Dios continuara el linaje para que el Mesías viniera, que son los ancestros en la carne de Cristo. Entonces dice, es verdad que ustedes pensaban hacerme mal. Dios permitió ese mal de que tratarán de deshacerse de José, pero Dios lo transformó en bien. Así que sí, Dios ordenó que José fuese vendido como esclavo, pero Dios no obligó a los hermanos de José a vender a José como esclavo. Permitió su maldad para cumplir sus planes. Y ese es el punto. Cuando vemos que Dios trae calamidad, no es Dios quien hace lo malo, sino que utiliza la maldad de los seres humanos o del propio Satanás para poder cumplir su propósito. Por ejemplo, Hechos 4, versículos 27 y 28. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Pero fíjate, se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. Y al especificar que es un santo siervo no tiene culpa. Y como quiera, todos se reunieron contra él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que Dios había dicho. ¿Qué? Que Jesús muriera crucificado. ¿Dios obligó a Pilato a condenar a Jesús? No. Pilato usó lo mejor de la información que tuvo, incluso el sueño de su esposa, que le advertía que ese era un hombre santo. Pero entonces, ¿cómo es que Pilato decide que debe entregar a Jesús a mano de los judíos para que lo maten? Bueno, tendrías que empezar a investigar el contexto cultural, la función de Pilato en ese lugar. Él estaba ahí para controlar a los judíos de manera que no hubiese rebeliones que habían estado sucediendo periódicamente. Y si los judíos se alebrestaban, se alocaban porque no mataba a Jesús, Pilato entraría en conflicto con sus superiores, podría perder el puesto. Ya había habido varios conflictos anteriores. Pilato estaba desesperado por mantener el orden. Cuando le proponen matar a Jesús, aunque él dice que no haya culpa alguna, esta famosa de que se lava las manos, declarando yo soy inocente,
pero él está consciente del problema político en el que se encuentran y considera que lo mejor es que maten a Jesús, aunque es inocente. Pero ¿cómo hace Dios para que Pilato decida eso? Bueno, permitió que hubiese conflictos, revueltas, intentos de rebelión entre los judíos. Hay un montón de cosas, de causas y efectos que Dios permitió para que cuando llegue el momento en que Pilato tome una decisión, toda su experiencia, todo lo que él sabe, todo lo que siente, lo lleve a decidir lo que mejor le parece, aunque esa decisión sea incorrecta. Pero Dios no lo obligó a entregar a Jesús. Dios controló todos los elementos alrededor de Pilato y mucho antes de Pilato, para que en ese momento tú, Pilato, vieras como la mejor decisión entregar a Jesús. Pero no te obligó a hacerlo. Los que estaban gritando, crucifícale, estaban convencidos de que eso era lo mejor para ellos. Estaban convencidos de que Jesús era un farsante, aunque muchos de ellos habían sido sanados milagrosamente. Dios no obligó a ninguno de ellos a pedir que Jesús muriera. Permitió la maldad en ellos para que se cumpliera el plan de salvar a todos sus elegidos. De manera que cuando pensamos en la providencia de gobierno, tenemos que pensar en esos pequeños detalles que hacen que una persona comprenda algunas cosas o que se mantenga ignorante de otras cosas, que lo van a llevar a ciertas decisiones, ciertas acciones que Dios en su soberana voluntad había ordenado que sucedieran para que su voluntad se cumpla. Si Pilato no hubiese estado en ese contexto cultural y social y tuviera esa presión, no hubiera entregado a Jesús. Pero Dios se aseguró de que todos los efectos estuvieran presentes para que Pilato decidiera lo que le parece mejor. Vamos a 1 Samuel 2, 22 al 25. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Versículo 25, si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Fíjate, la voluntad del Señor era quitarles la vida. Dios ya había ordenado que murieran. Su padre les dice, no hagan eso, pero ellos no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque Dios ya había decidido quitarles la vida. Cuando tú, por ejemplo, estás en una situación y alguien te da un muy buen consejo, pero tú no lo entendiste y como quiera fuiste a hacer lo opuesto a ese consejo y dices, ¿por qué no hice lo que me aconsejaron? ¿Por qué no me di cuenta? Bueno, Dios no te concedió darte cuenta, aunque te lo dijeron. ¿Te ha pasado? Quizás es más claro al revés. Cuando tú le dices a alguien, no hagas esto, te va a ir mal. No me va a ir mal. Sí, toda la evidencia apunta que te va a ir mal. A mí me va a ir bien. Bueno, y luego te está yendo mal. ¿Por qué no hice caso cuando me dijeron? Que Dios no quiso que hicieras caso, no quiso que entendieras. Pero entonces Dios quiso que me metiera en este problema. Sí. ¿Por qué? Porque está permitiendo el mal para traer un bien. ¿Cuántas cosas hoy en día, si la analizas, dices, yo me siento a comer y estoy muy agradecido porque tengo que comer? ¿Qué hizo que te sintieras agradecido cuando ves alimentos en la mesa? Y hubo tiempos en que no tenías o era muy difícil llevar comida a la mesa. Porque Dios permitió una vez que no pudiera comer, que pasara extrema necesidad, y luego después Dios me suple y yo me siento agradecido por la comida que está ahí. ¿Cómo hizo Dios para que yo esté agradecido? Te permitió experimentar la consecuencia de tus malas decisiones, la consecuencia de tu pecado, de la que normalmente nos libra, y cuando deja que la experimentes y te das cuenta cómo tus malas decisiones, tu negligencia, tu falta de mayordomía te lleva a estar en pobreza, bueno, ahora debes ser consciente de que a pesar de que tienes errores, Dios no te ha entregado a tus decisiones. Y empiezas a comprender cómo es Dios, a pesar de quién eres tú. Y no nada más te hace agradecido por lo que comes, te humilla,
te hace más humilde. Porque Dios permitió que pasara hambre para que madures y te des cuenta de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Primero. Segundo, para que instruyas a los demás que apenas van a pasar por ahí o están pasando por ahí. Porque Dios no nada más ha ordenado que yo sea bendecido, sino que yo también sea el medio para bendecir a otros. Entonces es muy fácil ver cuando Dios permite que nos pasen cosas malas y después no entiendes lo que está pasando ahí, lloras y te quejas, pasa el tiempo, a veces pasan años y luego dices, ya veo, no estaría aquí si no hubiera pasado por ahí. Y Dios permitió que pasara por ahí para poder estar aquí. Entonces yo pienso, ¿por qué Dios permitió que yo estuviera 13 años siendo enseñado por doctrina muy errada? Era su hijo. ¿Por qué no me hizo de perdido cuestionarme? ¿Por qué? Si le doy dinero a este hombre, me va a dar Dios a mí. Ahí está mi dinero. Es que bárbaro, ¿por qué piensas eso? Y luego la providencia, ¿por qué Dios me dejó pensar eso? Si no hubiera pasado por ahí, no estaría aquí hablando con ustedes. Así de simple. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Dios no me obligó a ser ignorante. Dios no me obligó a que me engañaran. Dijo, ándale, Hernán, ¿no quieres leer la Biblia? No la leas. ¿Quieres creerles a ese señor que te está robando? Créele. Al rato te haré entender y te enseñaré las cosas que debes hacer. Proverbios 32:8. No seas como el mulo, el caballo sin entendimiento, que si no es por cabestro y freno no se acercan a ti. Entonces sí, Dios permite que cosas malas sucedan, porque el propósito es usarlas para bien. Cuando hay cosas que te advirtieron y no entendiste, después te vas a dar cuenta, Dios no me concedió entender, la información no me faltó, no faltó alguien que me advirtiera, pero Dios no me dejó entenderlo, para que cayera en mis propias consecuencias de pecado y entonces dijera, soy un necio. Y como ahora sé que soy un necio, ahora tengo que aprender a escuchar. Tengo que analizar bien lo que me dicen, porque puede ser información muy útil para ahorrarme problemas. Pero a menos que hayas ignorado consejos, no vas a aprender eso. Acuérdate, el propósito de Dios no es hacerte feliz en este mundo, es hacerte cada vez más a la imagen de su Hijo. Juan 13:27, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Judas está a punto de hacer la mayor traición en la humanidad. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Permitió el mal. ¿Para qué? Para que viniera un bien, nuestra salvación. Ahora, también Dios impide la maldad en el hombre para que se cumpla su voluntad. Así como la permite, también la impide. Génesis 26. Dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Abraham mintió sobre su mujer. Su mujer, según los estándares de aquella época, era muy hermosa, a pesar de que ya era vieja. Estaba vieja, pero los hombres se asombraban de su belleza, lo cual es raro de comprender en el contexto porque estaban casi totalmente cubiertas. ¿En qué basaban su belleza? No tengo la menor idea, pero Abraham estaba consciente de eso y para salvar su vida mintió con su respecto a su mujer y dijo una verdad a medias. Dijo, es mi hermana, es mi pariente, cosa que era verdad, era su sobrina. Pero no dijo que era su esposa. Cuando el rey de Egipto toma a esta mujer, no está haciendo nada indebido, no está por cometer adulterio. Él lo único que entiende es que Abraham es su hermano. Él le dice a Abraham, cuñado. Y le dio muchos regalos al cuñado, para quedar bien. Eso es una buena estrategia bíblica. Hay que ganarte al cuñado. Y me acuerdo mucho. Mejor no dijo. Dios bendiga a mi cuñada. Mi hijo, que tiene 2 hermanas, o sea, va a beneficiarse mucho si los pretendientes entienden este concepto bíblico. Bueno, ya se me olvidó en qué estaba. Sí, Dios le dice, bueno,
le informa, empieza a haber problemas, hay mujeres que empiezan a tener tumores, hombres, y algo está pasando, desde la manera en que ellos entienden las cosas, estamos haciendo algo mal porque nos está yendo mal. Y Dios le muestra en un sueño al rey de Egipto, es que estás por tomar a la mujer de Abraham. Él dice, pero yo no sabía que era su mujer, él me dijo que era su hermana, yo no he hecho nada de mala intención. Y Dios le dice, ya sé que has hecho esto de buena fe. Le respondió eso en el sueño, por eso no te permití tocarla, para que no peques contra mí. Fíjate bien, el rey de Egipto estaba por cometer pecado inconsciente y Dios dijo, no te voy a dejar que lo cometas. Primero, ella va a ser la madre de Isaac, ¿verdad? Sara, de donde viene el Mesías. Hay una promesa de parte de Dios, ella tendrá un hijo de Abraham. Dios no va a permitir que su voluntad no se cumpla. Y cuando un hombre como el rey de Egipto inocentemente está por arruinarlo, entre comillas, arruinar los planes de Dios, Dios le dice, no te dejé tocarla. Yo sé que no has hecho nada malo, pero Dios está asegurándose de que su propósito se cumpla. Así que sí, Dios permite la maldad, pero también la impide para que su voluntad se cumpla. Lucas 22, 31-32 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Otra maldad que está impidiendo, parcial. Pedro estaba plenamente seguro de que él nunca traicionaría a Jesús. Estaba convencido de que tenía la capacidad para permanecer fiel y Jesús permite que se le dé una lección. Cuando dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo, piensa en la imagen de cómo ponían el trigo y lo zarandean y lo avientan y lo vuelven a agarrar y lo zarandean para limpiarlo. Satanás los pidió para zarandearlos como a trigo. ¿Qué iba a hacer Satanás? Mostrar que Pedro es un arrogante. Y Jesús dijo, sí, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Está permitiendo que Pedro peque al negar a Jesús y traicionarlo como lo hizo Judas? Pero al mismo tiempo le pone un límite. Yo he rogado para que tu fe no falte. Después de cierto tiempo zarandeado, como se le otorgó autoridad a Satanás, después vas a entender. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, está anticipándole, vas a pecar, pero yo he rogado. Vas a ser restaurado y tú vas a restaurar a tus hermanos. Les vas a ayudar a entender. Dios puso límite a la maldad de Pedro. Satanás lo iba a exhibir, lo exhibió, pero le puso un límite para que después los demás sean edificados. Entonces, si Dios determina qué haces y qué no haces, por ejemplo, dice Judas 1, 24-25, nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Dice, el único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Y la parte importante es cuando dice, puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha. Dios tiene el poder de hacer que nunca peques. No tienes tú la capacidad de dejar de pecar, pero Dios podría quitarte todo lo que te puede hacer pecar de manera que nunca peques, pero decide no hacerlo. Y como vimos, en algunos casos, me dice Hernán, eso necio que quieres hacer, hazlo. Y hago mi necedad, y tropiezo, y me duele, y daño a personas, o me daño a mí mismo. Y luego Dios, que ha prometido sostenerme, me disciplina y me restaura. Y luego yo vengo y les cuento. Y al mismo tiempo, cuando yo digo, voy a hacer esto necio que quiero hacer, y Dios me dice, no te voy a dejar hacerlo. No te voy a dejar que cometas este pecado, porque no es mi plan. Pero Dios puede hacer que no pequemos, quitándonos todo lo que nos haría pecar, pero decide no hacerlo. Tolera nuestra maldad y nuestra necedad para que podamos aprender y madurar. De manera que aun cuando nos equivocamos, tenemos que decir, fue permitido por Dios. Pero no que Dios te hizo equivocarte o que Dios te obligó a que te equivocaras. Tú mismo decidiste
Dios te permitió. Y esa información es muy útil porque cuando estás caído, la tendencia es, ya no me voy a acercar a Dios porque no soy digno. Cuando es totalmente lo contrario, porque si entiendes la providencia de gobierno, entenderás, Dios permitió que pecaras. No te ha desechado. Quiere que entiendas que tú no tienes la capacidad que crees tener para que dependas de Él. Por eso, quieres ver a un hombre que conoce a Dios, porque Dios le ha permitido frustrar sus planes, o sea, los de la persona, no los de Dios, ¿verdad? Cuando Dios ha permitido que tienes un plan y no se puede, tú mismo lo echas a perder, te equivocas y dañas y no te sale, y luego dices, bueno, voy a emprender otra cosa, si Dios quiere, ya sé cómo aprendiste, el si Dios quiere, por medio de tus errores. Entonces te vuelves precavido. Cuando viene alguien y te dice, no, mira, vamos a poner este negociazo, tú nada más suéltame el dinero, yo me encargo, y se lo sueltas. Cuando las cosas estén mal y el dinero se fue, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Por necio. Hay proverbios que dicen, nunca salgas por fiador del extraño. Pero no lo sabía, no, pero ya lo aprendiste. Y a la próxima que alguien te diga, vamos a hacer un negociazo, suéltame el dinero, sí, compadre, pues, más que las cosas no son así, ¿verdad? Vamos a organizarnos de otra manera. Y entonces adquiere sabiduría. Pero empezó equivocándote. Dios también es soberano sobre la salvación. Romanos 9, 15 al 16. Es un hecho que a Moisés dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios tiene clemencia de quien quiere tenerla, misericordia, compasión de quien Él quiera tenerla. No lo puedes obligar. Así que cuando alguien decimos, es un hijo de Dios, fue ordenado para salvación, decimos, sí, la Biblia lo afirma. Pero también cuando alguien no es elegido para salvación, también fue la voluntad del Señor, como el caso de Judas Iscariote, que Jesús dijo, este nació para perderse. Entonces Dios se encargó de que Judas se pierda. No, ya leímos lo que le dijo. Eso que vas a hacer, hazlo pronto. Haz como mejor te parece. No interviene en su vida, le dice, haz lo que tú crees que es mejor. ¿Dios es malo por hacer eso? No, te está dando la libertad de elegir, porque tenemos libertad para elegir. A pesar de que Dios gobierna todas las cosas, tenemos libertad para elegir, pero tenemos que definir en términos bíblicos en qué consiste esa libertad, no como muchos piensan que la libertad significa autonomía de Dios, ¿verdad? Si Dios sostiene todo el universo y hace que respires y que sigas con vida, ¿cómo puede ser que tú decidas hacer algo que Dios no, en lo que Dios no está involucrado? Si la propia idea en tu cabeza fue permitida por Dios, eres libre para decidir porque nadie te obligó, porque consideraste que esa era la mejor opción. Si estuvieras en otra circunstancia hubieras hecho otra cosa. Pero al mismo tiempo, Dios que controla todas las cosas, está por encima de lo que tú estés decidiendo, asegurándose que las cosas se cumplan, permitiendo lo malo e interviniendo para que se haga lo bueno. Como quieras, si tienes dudas con ese tema, ve a Fundamentos 164 al 168, donde estudiamos sobre el libre albedrío con todo detalle para que salgas de dudas o te resulte más sencillo comprenderlo, pero no es el tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Y aquí surge una pregunta. ¿Alguien de aquí fue obligado a ser cristiano? ¿Alguien de aquí fue obligado a servirle a Jesús? Nadie. Si dices que fuiste obligado, entonces no eres cristiano, ¿verdad? El cristiano por gratitud le sirve a su Señor, no por obligación. Pero si Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo y te predestinó, y tú escogiste libremente servir al Señor, no digas que te salvaste porque lo escogiste, porque ya estabas predestinado, pero al mismo tiempo no te obligó a seguirlo. En ese consiste la libertad que tenemos de elegir nuestro deseo más fuerte.
¿Y cómo le hace Dios para que tú hayas elegido a Dios cuando no quieres nada con Él? Cambia tus deseos, tus motivaciones. Eso es lo que llamamos regeneración. Solo el regenerado elige estar con Dios. Es imposible si no has sido regenerado. La Biblia es clara, nadie busca a Dios. Estabas muerto en tus pecados y delito, esclavo de la voluntad de Satanás, esclavo del pecado, dijo Jesús. ¿Cómo es que terminaste escogiendo la vida cristiana? Porque te regeneró. Y entonces decides lo que te parece mejor, pero ya te cambió tu mente. Tus deseos, tu voluntad, tus afectos, tus motivaciones, las transformó. Y tú sigues libremente a Dios, pero nunca lo hubieras hecho si no te hubiera transformado. ¿Pero por qué te transformó a ti? Porque desde antes de la creación del mundo te había elegido. El gobierno de Dios sobre todas las cosas sin obligar a nadie a hacer lo que Él ha ordenado. Entonces, si Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y nada es autónomo de Él, nada es independiente a Él, ¿somos libres para decidir? Sí, y ahí están los temas, 164 al 168, donde demostramos que somos libres para decidir. Y los límites bíblicos de esa definición, ¿verdad? Ahora, entonces, si pensamos en la providencia de Dios, y vemos bíblicamente que normalmente se narran los hechos grandes, importantes, de verdad, trascendentes, como José vendido a Egipto para poder salvar del hambre, no nada más a los egipcios y a los que se acercaron, sino a Jacob y a su familia, a Israel y su descendencia. Cosas que afectaron las naciones completas, ¿verdad? Vamos a Hechos 17, 26 al 27, dice Pablo a los griegos, ¿verdad? De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y cuando dice determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios, está hablando de naciones que duraron en el poder, por así decir, cierto periodo de tiempo, extendieron sus territorios sobre cierto periodo de tiempo. Podemos entender en el contexto de Hechos 17 el Imperio Romano. Antes de eso, Babilonia. Antes, Asiria. Mucho más antes, Nimrod. Dios ordenó, gobernó todos esos eventos desde el principio hasta el fin. Todas las cosas, dice, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Ninguno tiene excusa, ya estudiamos eso. Ninguno que razone tiene excusa para decir que no hay Dios. Pero todos los eventos importantes e históricos están en el control del Señor. Por ejemplo, tomemos el caso de Asiria, de lo cual hay un registro explícito de lo que Dios está haciendo. Vamos a Isaías 10, 5 al 7. Dice, ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó, solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. ¿Te fijas lo que está diciendo? Es lo que estoy tratando de explicar. Dios permite que Asiria se levante, se haga un gobierno poderoso, un imperio, y empiece a desear apoderarse de lo que sus vecinos tienen. Y Dios permite que prosperen y creen destrozos. ¿Por qué? Dice, Él es la vara, Asiria, la vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. O sea, Dios dice, ha llegado el tiempo de hacer justicia contra este pueblo, porque sus pecados ya llegaron a su límite, y entonces Él levanta, permite que se levante otra nación para que los destruya. Pero ninguno es inocente. El pueblo que fue destruido y el que fue a destruirlo son culpables. Dios castiga la maldad de uno usando a la maldad del otro. Dios está cumpliendo sus planes usando su avaricia, su maldad, para darle su merecido a ciertos pueblos, incluyendo a los israelitas, el pueblo de Dios.
Y luego dice el versículo 7, pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Asiria no está consciente, no dice, yo soy un siervo del Señor y voy a hacer esto porque Él me mandó. No sabe, lo hace porque es malo, porque así lo desea. Pero Dios está controlando su maldad para cumplir sus planes. Inconscientes hicieron lo que Dios había ordenado. Por eso no se les cuenta como justicia. Por eso no se cuentan como siervos de Dios, porque no sabían que estaban cumpliendo los propósitos del Señor. Los que estaban haciendo sufrir a Jesús, los que estuvieron latigueándolo, los que se burlaron, los que lo bofetearon, el que se le ocurrió la idea de la corona de espinas, los que se repartieron sus ropas, estaban haciendo lo que Dios había profetizado que sucedería. Entonces, ¿por qué los condena el Señor si son sus siervos? No. Ellos deseaban el mal. El que se le ocurrió la corona de espinas era para maltratar a Jesús. El que le puso la túnica y burlarse como si fuera un rey, lo hizo para mofarse de Jesús. Por eso es culpable, a pesar de que inconscientemente estaba haciendo lo que Dios había ordenado que sucediera. Por eso es que son culpables. Y por el mismo principio eran libres para pecar. Ellos no estaban conscientes de lo que Dios estaba haciendo. Satanás, porque movió a las multitudes para que mataran a Jesús, si por medio de la muerte de Cristo tenemos redención, por malo y por ignorante. Y Dios lo usó para salvarnos. Imagínate la ironía. Satanás dice, pues sí, Dios lo salvó porque yo organicé que mataran a Jesús. Cuando lo que Satanás quería era estorbar a los planes de Dios. Dijeron, este es el Hijo, ese es el que trae salvación, lo matamos y se acabó, ya no hay salvación. Pero matándolo, Jesús obtuvo nuestra salvación. ¡Qué vergüenza! Humillación. Ese es el punto. Satanás es culpable por lo que ha hecho, a pesar de que Dios lo usó para cumplir sus propósitos. Entonces, si Dios tiene control de todas estas cosas tan grandes, ¿tendrá control de las pequeñas? Por supuesto que sí. Si tenemos evidencia de las cosas tan grandes y tan complejas, como desde Génesis 3, que le dice a Adán y a Eva que son condenados, que tienen que vivir lejos, no pueden estar en la presencia del Señor. Cuando le dice a serpiente que vendrá un hijo de Eva y le aplastará la cabeza, desde ahí hasta Jesús muriendo y luego resucitando, todas las cosas que pasaron en la historia, naciones, personas, eventos, decisiones, todo estuvo bajo el control de Dios para que se cumpliera al pie de la letra lo que Jesús haría en su ministerio terrenal. Y dices, ¿eso es un milagro? No, porque todo funcionó de acuerdo a las leyes naturales. No hubo ninguna violación a ninguna ley natural. Dios se organizó todo en la historia para que las cosas sucedan de esta manera. Que sus elegidos lo conozcan, a los que les va a dar justicia, lo reciban. Pero Dios a nadie le hace injusticia. Entonces pensemos, ¿qué experiencias te han pasado a ti que te llevan a concluir que es un milagro, pero no es un milagro porque simplemente fue el gobierno de Dios? Por ejemplo, yo en la universidad me enfermé de hepatitis. Por eso cuando dicen necesitamos que alguien done sangre, yo nunca dono sangre porque tuve hepatitis. Y si tienes hepatitis, dicen eres sangre sucia, como los de Harry Potter, ¿verdad? No puedo donar sangre. Entonces no piensen, Hernán dice que su sangre es preciosa y por eso no la dona. No, tuve hepatitis. Y en la universidad, creo que estaba en tercero o en cuarto semestre, me dijeron, estás muy amarillo, vete a checar. El doctor, traes hepatitis, 25 días aislado. Antes eso era muy extraño. Ahorita no es muy común y corriente, ¿verdad? Y hablé con mis maestros, tenía que traer cubrebocas, fíjate, estaba adelantado a mis tiempos. Tenía que traer cubrebocas y hablé con los maestros y le dije, me voy a ausentar 25 días. Dijeron, no, pues ya ni vengas. Vas a perder el semestre. Un mes sin venir, ya no regreses, no te vas a poder reponer. Tenía como 6 maestros diferentes, todos me dijeron, ya no regreses. No puede ser, yo le estaba echando ganas al semestre, yo no quería atrasarme, pero me resigné.
A la semana ya no tenía síntomas. Me esperé otra semana más y ya estaba como si nada. Fui con el doctor y me dio de alta. Y regresé a clases y los maestros me dijeron, ¿qué haces aquí? Aquí está, yo ya no tengo nada. ¿Pero cómo? Si te debes, se tarda mucho. ¿Fue un milagro? ¿Es un milagro o no? No, si yo checo, cuando fui con el doctor no dijo, no puede ser. No dijo, sí, hay algunos casos como el tuyo. Y ya. Yo no podía dar testimonio. ¿Dios hizo un milagro en mi vida? No. ¿Me ayudó a no perder el semestre? Sí. ¿Qué hizo que yo fuera un caso que nada más necesitó una semana en lugar de los 25 días? Su divina providencia, pero no hubo nada fuera del orden natural de las cosas. ¿Entiende? Pero me recuperé muy pronto, pero sigue estando dentro del orden natural. Así que no es un milagro. Ahora, otros ejemplos. Dios me libró de ser atropellado. Camino a la universidad, versión ultra corta. Veo como un carro pierde el control cuando viene hacia nosotros. Va a atropellar a todos los que estamos ahí. Escucho una voz en mi interior que me ordena, quítate. Doy un paso atrás y el carro arrolla a todos los que están ahí. Te pones a temblar, ¿verdad? La adrenalina. La misma voz me dice, ayúdales. Ayudo al que estaba sentado junto a mí, que vi como el carro le dio duro, ¿verdad? Y lo checo y tiene toda la espalda abierta. Y no sé, no tengo conocimientos de medicina, pues ¿qué hago? Y la misma voz ora por él. Y me da vergüenza. Voy a orar por él. Dime, no sé, yo te voy dictando unas puntadas o presiona el corazón, algo, ¿verdad? De lo que ves. Ora por él. Y empiezo a voltear a ver a la gente, qué vergüenza. Voy a estar orando por él. Obedezco y oro por él y parece que se muere. Él gritaba, mis piernas, no las siento, y se puso histérico. No sentía sus piernas. Yo pongo la mano en su frente y empiezo a orar por él. No sabía orar. Le dije, Señor, quítale el dolor. Es lo que te pido. Ayúdalo. Y como que se murió. Y su hermano me empezó a reclamar. Lo mataste, porque el que estaba ahí era su hermano. Yo no hice nada, nada más estaba orando. Llega la ambulancia, el chavo se mueve, yo descansé. No estaba muerto, se quedó tranquilo como dormido. La ambulancia se lo lleva, resulta que vivía cerca de mi casa, me dan sus datos, después lo reviso, me lo encuentro en su casa y me dice, explícame, ¿qué hiciste? ¿Eres brujo? ¿Eres doctor? No, cuando pusiste mi mano en la frente, se me quitó el dolor. Y vi un valle lleno de flores y una persona vestida de blanco que me decía, todo va a estar bien. Quiero que me expliques qué eres. Y yo, como era un cobarde, no le dije nada. No le hablé del Evangelio, no le dije nada acerca de Dios. Lo único que le dije es, no lo vas a comprender y ya me tengo que ir. ¿Fue un milagro lo que sucedió? ¿Sí o no? No, no es un milagro. ¿Qué cosa antinatural sucedió? Que tuvieras esa voz adentro, Dios habla con su creación cuando le place, ¿verdad? ¿Hubo algo que violara las leyes naturales? Bueno, es que se quedó dormido, bueno, simplemente perdió la conciencia, ¿verdad? Y Dios le hizo saber que todo estaba bien. ¿Qué más? ¿Eso es un milagro? No. Providencia de gobierno. Yo espero en el Señor que el que tuvo la experiencia y su familia, porque estaban todos reunidos en su casa y eso fue lo que hizo que me diera pavor. Para los introvertidos eso es demasiado terror. Entrar a una casa donde todos se te quedan viendo y todos están esperando que les digas qué le hiciste. Y si tú ves a todos que te están viendo esperando que digas, entras en pánico. Fue lo que me pasó. Si me daba pánico que me vieran y todos ustedes me están viendo porque estoy aquí, ¿es un milagro? No, es providencia de gobierno, porque Dios cada vez me fue llevando a situaciones donde la gente ponía atención a lo que decía y se me tuvo que ir quitando ese miedo, pero fue un proceso gradual y muy lento y doloroso para mí, pero no hubo nada antinatural o nada que violara las leyes de la naturaleza, su providencia. Oye, tengo un familiar que de repente se recuperó. ¿Es un milagro?
Hay que examinar. Está dentro de los rangos normales que de repente puedas tener una recuperación, entonces no es un milagro. Por eso yo te decía, no es que alguien tenía la pata más chica que la otra y de repente le creció. Bueno, estaba así y le creció o le faltaba poquito y de repente le creció. Porque eso lo puede hacer un quiropráctico, ¿verdad? Pero si me dices, no tenía pierna y ahora tiene pierna, ándale. Eso es un milagro. Pero tienes que enseñarme la foto sin pierna para luego ver la pierna, ¿verdad? Porque así nada más contado, pues no, ya me han engañado muchas veces. ¿Se entiende? La providencia de gobierno puede hacer que veamos cosas que son tan impresionantes, que hayan estado organizadas de esa manera para que yo fuese librado o para que fuese beneficiado. Y hay muchísimos ejemplos. Tengo 25 años de cristiano. 6 de octubre de este año cumplo 26 años de cristiano. Y he visto muchísimas cosas en mi vida, en la vida de muchos otros cristianos. Cosas sorprendentes que no son un milagro, pero sí nos hablan de la profunda sabiduría de Dios, del alcance de su poder. Cosas que dices, esto es imposible que suceda y sucede, pero no se quebrantó ninguna ley natural. Tú pensabas que era imposible porque estimas la probabilidad de que eso pase, pero Dios no se rige por probabilidades, Él hace lo que le plazca. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, son cosas que como que ya tienen una explicación natural. Dice, oye, ¿cómo me explicas, Hernán, que no tenía trabajo, nadie me quería contratar y de repente me dieron un trabajo y no cualquiera, ahora soy gerente? Providencia de gobierno. Dios ordenó todas las cosas. Tu capacidad, tus deficiencias y una empresa que necesita a alguien como tú. Los acomoda para que en el tiempo te encuentren. Tú buscabas trabajo, ellos necesitaban a alguien que lo haga. Todo lo que viviste te llevó a esa experiencia, todas las carencias de esa empresa los llevó a concluir que necesitan a alguien como tú. Y Dios conecta las cosas, pero no es un milagro. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tanta evidencia tienes de la providencia de Dios? Podemos contarle a otros cristianos lo que nos pasa en cuanto... Sí, nomás no digas que es un milagro, ¿verdad? Por supuesto. Nos lleva a confiar. Mira, veamos este pasaje que tristemente es muy mal entendido. Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Normalmente se interpreta así. Tú deleítate en Dios, tú di, ay Señor, sí, qué rico es cantarte. Me estoy deleitando. A mí me gusta mucho vivir en la iglesia porque me siento deleitado. Y cuando veo a un hermano en Cristo, hermanito, es un deleite estar contigo. Ahora sí, Dios me va a conceder las peticiones de mi corazón. Señor, quiero esto y quiero esto, porque yo me deleito en ti. No, eso es eisegesis. No estás interpretando correctamente el texto. Deleitarte en el Señor es todo lo que Él está haciendo con tu vida, te resulta por sumo gozo. ¿Tienes COVID? ¿Estás emproblemado? ¿Estás aislado? ¿Te corrieron del trabajo? Y tú dices, gracias Señor, estoy bien agradecido por lo que me das. No porque la alabanza estuvo chida ni nada de eso, ¿verdad? Señor, entiendo la providencia. Entiendo que aunque ahorita no sé lo que me pasa ni por qué, tú siempre lo usas para bien porque soy tu hijo. Y estoy contento y estoy agradecido. Y luego dice, te concederá las peticiones de tu corazón, pero hay una mala traducción. La traducción no debe ser conceder, sino poner. Pondrá los deseos en tu corazón. Y eso es lo que hablaba la semana pasada, cuando hablamos de los cristianos, entendiendo la providencia y que el propósito de Dios no es hacernos felices, sino hacernos crecer a la estatura de Cristo, y deseamos cosas, tienes que filtrar esos deseos, ¿provienen de la carne o están en armonía con Dios? ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un deseo que dices, bueno, yo no le veo ningún problema, pero tal vez me estoy yo martirizando a mí mismo porque es algo que yo nunca voy a tener? Es algo que yo no puedo alcanzar. Si examino mi circunstancia, no puedo.
¿Cuántos han dicho, a mí me gustaría ir a conocer el mar, pero no tengo dinero para conocer el mar? Y así como pintan las cosas, nunca voy a tener dinero para conocer el mar. ¿Por qué me tortura a mí mismo pensando, quiero ir al mar, si no lo voy a poder hacer? Y piensan que ese deseo de querer ir al mar proviene de la carne, porque en su visión, hasta donde les da su capacidad mental, no encuentran la manera de poder satisfacer ese deseo. Hasta que se presenta la oportunidad y pasan cosas muy raras como, oye, yo no voy a poder ir de viaje y no quiero que se desprecie, te regalo los boletos. Los boletos. Quizás voy allá y como puro pan con mayonesa. Me duermo en la playa, llevo mi casa de campaña. Me quedo a dormir en una playa pública, que en algunos lugares se vale. Voy a la tiendita, compro una barra de pan y un frasco de mayonesa y mira, y me voy a ese viaje y voy a conocer el mar. ¿Fue un milagro? No, providencia. Pero el deseo de ir al mar venía de Dios. No para que tú lo alcanzaras, sino para mostrarte lo mucho que te ama. ¿Se entiende? No luchamos con nuestros deseos y no le vemos ningún problema bíblico, sino que se los entregamos al Señor. El Señor, yo no sé por qué quiero esto, pero no está a mi alcance. Yo no lo puedo hacer, pero si es tuyo, no me lo quites. Si es mío, arráncalo de mí. Y te esfuerzas por pensar en las cosas del Señor y concentrarme en las cosas del Señor, y de repente salen cosas que parecen un milagro, oportunidades para ir a hacerlo. Y dices, no puedes explicar cómo es que tú tienes esa oportunidad, pero como quiera el hecho de que tú no las puedes explicar no significa que no tiene una explicación. Se conectan las cosas de tal manera que eres beneficiado y Dios suple un deseo que Él mismo había puesto en ti. Así que la vida cristiana no consiste nada más en resignarte. Dios también pone aspiraciones. ¿Qué hizo con Adán antes de darle a su mujer? Puso el deseo de sentirse acompañado. ¿Cómo lo hizo? Poniéndolo a trabajar, analizando la creación, haciendo ciencia. Y concluyó, estoy solo. Y entonces Dios provee para su soledad. No es lo mismo, definitivamente, si Abraham estaba acá bien a gusto y con los leones y luego dice, mira, te presento a tu mujer. Yo, ¿para qué quiero eso? Pues gracias, pero pues ahí entretente con algo, ¿verdad? Y Adán sigue con sus asuntos. No. ¿Por qué le dio a Eva? ¿Qué iba a pasar? Iban a ser tentados, iban a caer. De Eva venía el descendiente. Todos nosotros. Todo el plan de Dios empezó diciéndole a Adán, ponte a trabajar, para que te des cuenta que estés solo, y luego te doy a tu mujer, y como amas tanto a esa mujer, fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo, Adán no fue engañado, sino Eva. ¿Por qué pecó Adán? No porque le creyera serpiente, sino por su mujer. Aguas con las mujeres, no se crean. Dios no obligó a Adán a nada, pero organizó todas las cosas. Así que es válido que los cristianos tengamos sueños, metas, que si tú te deleitas en el Señor y lo conoces y te esfuerzas por hacer morir la carne y por vivir en el Espíritu y tienes un deseo y no hay ningún conflicto bíblico, lo más probable es que Dios lo está poniendo en ti porque lo va a satisfacer después. Por eso incluso el matrimonio es visto como una capacidad dada por Dios. Ya lo vimos en términos prácticos, a nadie le conviene estar casado. Jesús y Pablo dijeron, lo mejor es que no te cases. Pero hay a quienes se les dio eso. Y ahí vamos, ¿verdad? Pero pues si no hubiera gente loca que se quiere casar, ninguno estuviéramos aquí. Dios en su sabiduría organiza todas las cosas. Y tenemos testimonio de su grandeza. Es tan grande Él, tan profunda su sabiduría, pero no es un milagro, la providencia divina.
Ahora, ya vimos que sí hay milagros en la Escritura. Y ya entendemos, espero, por qué esas cosas raras, sin explicación, que suceden, no necesariamente son un milagro, puede ser providencia divina nada más. Bueno, ahora sí tenemos toda la información para analizar un milagro, hacernos la pregunta, ¿hay milagros hoy en día? Y después empezar a estudiar el principal milagro para el cristianismo, la resurrección de Cristo. ¿Y por qué confiamos en que la resurrección realmente pasó? Pero ya estamos llegando a esos temas, ¿verdad? El punto es que hoy tienes COVID, no lo tienes, nunca lo has tenido. Digan, es que yo siempre me cuido. Sí, tú siempre te cuidas. Es que, por ejemplo, yo llego a la casa, me tiro al suelo y sacan la manguera con alcohol, vámonos, cloro, matar toda bacteria. Eso me funciona porque no me he enfermado. Pues no seas necio. No seas necio. Ni siquiera eso se te hubiera ocurrido si Dios no te lo hubiera permitido. Dile, sí, Dios me ha permitido tener medios para cuidarme, pero cuidado, porque a veces abusas y piensas que es tu cuidado lo que evita que te contagies. No, es las dos cosas. Señor, aquí estoy sirviéndote y me estoy exponiendo. Todos aquí nos expusimos el día de hoy, ¿verdad? Lo más seguro para no contagiarnos es quedarte guardado, pero aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí si lo más seguro es quedarnos guardados? Porque Dios ha ordenado que nos congreguemos, pero no negligentemente, tomamos las medidas necesarias. Así que no confío en que no tengo COVID porque me cuido, porque vengo y me expongo aquí para obedecer a mi Señor, pero no lo hago neciamente ni de forma negligente, porque nos cuidamos. De manera que si me llego a contagiar de COVID, tendré que decir, el Señor quiso que me contagiara. ¿Verdad? Y si fui negligente y digo, ay, no pasa nada. Agarras la mano, no pasa nada y te enfermas, también fue la voluntad del Señor, pero usando tu maldad, tu negligencia, para que aprendas. No está chupando las manos de la gente, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero no consideres que porque fuiste negligente, estás siendo un siervo del Señor, porque a fin de cuentas se cumplió su voluntad. No, cumplió su voluntad por tu maldad. Pero ese no es el objetivo. Nosotros queremos ser siervos del Señor, porque conscientemente hacemos lo que Él ha mandado. No como Satanás, no como Pilato, no como los que maltrataron a Jesús, no como los reyes de Asiria, sino conscientes de que eso es lo correcto. Nos negamos y hacemos lo que a Dios le agrada. Y Él pone sus deseos en nosotros. Y cuando llega el momento en que los suple, nos alegramos grandemente, porque sabemos que era imposible para nosotros. Sin embargo, Él ya tenía todo ordenado. Y siempre empieza con el deseo. Incluso para ser anciano, quien anhela ser, quien quiere ser anciano, obispo, buena obra desea. Lo primero que buscas en alguien que quiere servirle al Señor es el deseo de hacerlo, porque es lo primero que pone el Señor para que empieces a moverte. Así que tenemos mucho que agradecer, los que estamos aquí sin COVID y los que están en su casa con COVID, porque estamos aprendiendo. Confiemos en Él. Él es digno de confianza. Entreguémonos a Él. Hagamos lo que está a nuestro alcance. ¿Qué tal si hay un complot universal y todos los gobiernos se están apoderando de nosotros? Yo soy siervo del Señor. Hago su voluntad hasta donde me es posible, hasta donde me alcanza mi entendimiento. Si hay un gobierno que está controlándome y moviéndome, es el de Cristo. Porque Él es quien gobierna todas las cosas. Y si realmente alguien me está en las esferas de alto poder, quiere que yo me ponga una vacuna para rastrearme, pero yo no tengo evidencia de eso, no está a mi alcance saber si eso está pasando, y veo que es para ayudarme a mí y a mis hermanos, lo voy a hacer con la conciencia limpia, confiando en que Dios controla lo que está lejos de mi mayordomía. Pero nada va a pasar sin que Él lo permita. Así que si un super malvado, dueño de los gobiernos y una élite mundial, planeó que yo me pusiera una vacuna para rastrearme y después condicionarme,
Pero yo no lo hice sabiendo ni con la intención de que me gobiernen ni de que me controlen. Yo lo hice con la conciencia limpia hasta donde me da mi entendimiento. Pero Dios permitió, gloria sea a Dios, que me dejó ser marcado. Porque Él consideró que es lo mejor para mí. Así que teorías de conspiración y eso no me sirven para nada. No me ayudan, no me agregan, no me edifican. Nada más te hacen sospechar de Dios. Señor, y si todo esto es un complot, y Dios está así comiéndose las uñas, escapa, Hernán, escapa. Qué absurdo. Si hay un complot en todo el mundo, como ahora como está el Omicron, todo volvió a resurgir, ya se estaba calmando todo eso, ya volvió a resurgir. Si Dios lo ha permitido y tú decidiste vacunarte o no vacunarte, de acuerdo a la información bíblica que tienes, si hay alguien controlando y un complot mundial, en nada te afecta ni te beneficia, porque está fuera totalmente de tu control. ¿Sí? Quizás Dios va a destruirnos a todos, es decir, llegar al límite de nuestros días, porque nos pusieron una vacuna malvada. Pero no me lo hubieran puesto si Dios no lo hubiese permitido. Fue lo que Jesús le dijo a Poncio Pilatos. Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo poder para librarte? ¿Qué le dijo Jesús? No tendrías esa autoridad si no te hubiera dado de arriba. No se asusten por las teorías de conspiración. ¿Eres de tu Señor? Nadie podrá separarte de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada. Ni las potencias celestiales, ni las potencias humanas. Todos los cabellos de mi cabeza, lo leímos la semana pasada, están contados. Confiemos en el gobierno de nuestro Señor. Hagamos lo que está a nuestro alcance. Lo demás corresponde a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, evalúa tu vida a partir del día de hoy con la información que estudiamos el día de hoy. Por más mal que te esté yendo, debes estar agradecido. Esa es la aplicación simple de todo lo que vimos hoy. Todo lo que tienes, aunque digas me esforcé mucho, ese esfuerzo también proviene de Dios. Todo lo que tienes, a pesar de tus defectos, los defectos también fueron permitidos por Dios. Todo lo que tú eres se debe a Dios. Por eso es que debemos vivir en gratitud. Y somos necios y nos quejamos, ¿verdad? Piensa, por favor, imagínate, Dios viendo que te quejas. Es el colmo que te quejes. Es el colmo que me queje. Y no dice Hernán, ya, no te soporto, vete de aquí. Sino que con paciencia me explica. Y me hace entender. Y me guía su palabra. Y tolera mis quejas. Y tolera mi cara. Me levanto, ay, hay que ir al trabajo. Tienes trabajo. Por pura gracia. ¿Te quejas? Necio. Necio. Ignorante. Fíjate nuestra condición delante de Dios. Necios e ignorantes cuando le decimos a Dios, yo no creo que me merezca esto. Yo creo que debería estar mejor. Tendríamos que hacer lo que Job dijo, me tapo la boca. Neciamente había hablado. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, tengas o no tengas. Todos tendremos y luego dejaremos de tener, porque la Biblia promete días buenos y días malos. Pero unos y otros, dice la Escritura, vienen del Señor. Así que esforcémonos con lo que está en nuestras manos.
lo que está a nuestro alcance. Descansamos en Él, porque Él conoce nuestras necesidades. No tienes trabajo y Dios sabe que necesitas trabajo. No se ha olvidado de ti. Y te aseguro que no ha dejado de proveerte aunque no tienes trabajo. Así que gózate en lo que te ha dado. Aunque no le veas salida, la salida no depende de ti. Él ya la tiene ordenada. Es cuestión de que esperes en Él y hagas lo mejor que puedas por avanzar. Y vas a aprender. Y vas a madurar. Y vas a ser agradecido. Y vas a ser más humilde. Tu trato para con los demás va a ser diferente. Si te creías mucho, se te va a quitar. Si te creías poca cosa, también se te va a quitar. Pero Dios en su sabiduría trata con cada uno de nosotros de manera diferente, cada uno según su necedad. Y todos somos necios en algo. Así que todos estamos en el mismo proceso. Aunque unos tengan más que otros, todos estamos en el mismo proceso. Y nuestro Señor controla todas las cosas. Despojémonos del peso que nos asedia, dice Pablo. Corramos la buena carrera. Los paganos, dijo Jesús, se preocupan que han de comer, que han de vestir, dónde van a vivir. Los paganos. Ustedes no, porque su Padre sabe lo que necesitan. Sirvámosle confiando. Quizás no tengo dinero hoy, pero Él no me abandona. Y hoy le sirvo al Señor porque es día de reposo. Separamos 1 de cada 7. 6 días trabajamos, este día es diferente. No me voy a afanar, porque no es por mi afán que obtengo las cosas. Porque ya está ordenado desde el principio lo que voy a comer cada día de mi vida. Así que Jesús dijo, mañana tendrá su propio afán. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy estás bien, hoy tienes salud, no sabes mañana, no te preocupes. Dios ya lo tiene ordenado, lo vas a descubrir. Descubrir. No lo forjas tú, ya está establecido, lo vas a descubrir. Y no te bendice porque te portas bien. Te bendice porque le place hacerlo. Y eso es más que suficiente para soportar cualquier adversidad. Es información más que suficiente para echarle las ganas todos los días, a pesar de que te cause problemas, tristeza, dificultades. Cada día tenemos que hacer lo correcto. Lo demás queda en sus manos. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque incluso en este preciso momento, Señor, estamos haciendo todo aquello que ya habías definido. Lo que estamos aprendiendo hoy, lo diseñaste para este día en específico, para esta hora, para este minuto, para este segundo. Todo lo que habíamos vivido antes, Señor, nuestras carencias, nuestros traumas, las dificultades, decepciones, fracasos, todo lo permitiste, Señor, para hacernos lo que somos hoy, para que te buscáramos, porque reconocemos que somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, para que nos humilláramos, Señor, y reconociéramos que solo tú mereces la gloria. No hay ninguno bueno, dice la palabra, y lo aprendemos cada vez más conforme pasa el tiempo. No soy bueno. El apóstol Pablo nos enseña las cosas buenas que quiero hacer, no las hago, Señor. Yo sé que así soy. Nos has enseñado tanto de lo bueno que debemos hacer y no estamos haciendo todo lo que sabemos que debemos hacer. Lo bueno que sé hacer no lo hago, Señor, y lo malo no dejo de hacerlo. Sabemos que está mal pecar y aún así pecamos, Señor. El apóstol Pablo nos dice, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas al Señor por medio de Jesús. Señor, somos unos miserables. No podemos hacer todo lo bueno que nos has enseñado. Terminamos haciendo lo malo que no queríamos hacer. Terminamos rebelándonos contra ti y aún así tú permaneces fiel. Aún así nos das el aliento, la vida, el pan, vestido.
techo, nos sustentas, nos toleras, tienes paciencia en nuestras necedades, en nuestra ignorancia. No te fastidias de nosotros, no nos echas de tu vista como si fuéramos un estorbo, sino que tienes misericordia y por gracia nos abres el entendimiento para que aprendamos, pero también para que enseñemos a otros. Enséñanos a ver tu mano en todo lo que vivimos, Señor. Interpretar nuestra experiencia de acuerdo a lo que dice tu palabra. Saber que todo lo que sucede es una revelación de tu voluntad. Cuando permites que me enferme, me estás mostrando tu voluntad. Cuando permites que me vaya mal, me estás mostrando tu voluntad. Enséñame a decir, sí, Señor. Como dijo Job, ¿acaso solo recibiré lo bueno? También lo malo, que proviene de ti, Señor. Y tú todo lo haces bien. Tú nunca fallas. Tú todo lo puedes, Señor. Estamos seguros en tus manos. Por eso te pedimos que nos perdones nuestros momentos de necedad, nuestras rebeliones, cuando nos convencemos a nosotros mismos que tenemos algo mejor que no es tu palabra, cuando tenemos un mejor camino que el que tú pusiste delante de nosotros, cuando nos rebelamos y nos quejamos porque no queremos aceptar tu voluntad para nosotros el día de hoy. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti. Permítenos entender para humillarnos, Señor, ser humildes. La Biblia afirma que el principio de la sabiduría es la humildad. Haznos sabios, Señor, pero primero humíllanos. Humíllanos para poder ver tu poder. Humíllanos para ver que somos totalmente inútiles para hacer lo bueno. Humíllanos, Señor, para ver lo ignorantes que somos, de manera que busquemos sabiduría de ti, busquemos instrucción de ti. Porque como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque cada vez más nos enseñas a depender de ti. Nos enseñas a hacer lo que te agrada. No nos permitas, Señor, no nos permitas confiar en nosotros mismos. No nos permitas concluir que nuestra mano nos ha bendecido. Humíllanos de tal forma, Señor, que siempre estemos conscientes que todo lo que tenemos proviene de ti. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Ya hay varias en el grupo. Muy bien, las preguntas las envían directo a un grupo en WhatsApp. Los digo porque cada vez han estado llegando personas por primera vez y no conocen la dinámica de lo que hacemos. Bueno, está el código QR en pantalla, por medio de tu aplicación de WhatsApp, le pones escanear código y te agrega en automático al grupo. Implementamos el grupo de WhatsApp desde el COVID, ¿verdad? Y gracias a Dios nos simplificó toda la tarea. Aunque se vaya el COVID, vamos a seguir así. Que antes era un proceso más complejo y se perdía más tiempo. Entonces, si por alguna razón no tienes datos, es decir, ahí discriminan a los pobres. No, tú puedes indicar que quieres hacer una pregunta, nuestros hermanos se ayudan a que la puedas hacer, ¿verdad? Por COVID no pasamos el micrófono de uno a otro como antes, porque eso podía ayudar a que se propague. Un covidoso agarra el micrófono y se lo pasa a todos y ya. Digo, no tiene nada malo que lo tengas en la mano, pero luego te lo llevas a la cara y es donde entra el riesgo. Así que lo hacemos por medio de WhatsApp, porque aparte queremos que nuestros hermanos y amigos que no están aquí físicamente, están en otra ciudad, en otro país, que son muchos que nos siguen de otros países, también puedan participar y no haya diferencia entre los que estamos aquí y los que están allá. Antes usábamos el tiempo aquí y si quedaba tiempo para los de fuera. Pero conforme vimos que había necesidad afuera, dijimos, eso es injusto, ¿verdad? ¿Por qué hacer una distinción entre los que están aquí y los que están afuera? Así que por medio del grupo de WhatsApp, todos tienen exactamente la misma probabilidad, la misma posibilidad, el mismo acceso para hacer su pregunta, de manera que pueda ser de edificación para el que lo necesite, esté aquí o no. La idea es que te esperes al final de la predicación para que hagas tu pregunta, porque si preguntas antes,
Probablemente yo la voy a responder en lo que queda de la predicación y cuando le invierto tiempo en leerla, ya desperdiciamos el tiempo en alguien que realmente tenía una pregunta de algo que no se vio. Así que la idea es que esperes al final. Yo sé que a veces los presiono y rápido me paso las preguntas y están, les duelen los dedos. Perdón. Voy a ser consciente de que si te esperaste al final, pues requieres un tiempo para escribirla, ¿verdad? Se pide también que las preguntas sean de manera respetuosa, ¿verdad? Aún si no estás de acuerdo con lo que estamos enseñando, se pide nada más respeto. No hay filtros en las preguntas, es decir, las preguntas así llegan y así se leen y obviamente al ser un texto es fácil malinterpretar la pregunta o que yo no entienda el verdadero sentido de la pregunta, porque cuando leemos así texto no veo emociones ni caras o gestos que me ayuden a saber dónde está realmente la duda y yo hago mi mejor esfuerzo por interpretar lo que está ahí, ¿verdad? Así que, como ha pasado en otras ocasiones, puede ser que yo lea una pregunta y doy una respuesta que no es la intención, o sea, no era verdaderamente la duda, pero no pude entender el verdadero sentido de la pregunta. Pido disculpas de antemano porque obviamente al leer un texto estamos muy limitados en entender el verdadero propósito de la pregunta. La idea es que la pregunta sea duda, ¿verdad? Si estás en desacuerdo con algo, no finjas que haces una pregunta. Mejor dime que algo no te pareció, ¿verdad? La sección de preguntas no es para manifestar un desacuerdo. La idea es que aclares una pregunta. Ahora, si tú consideras que se usó un texto de manera incorrecta, estás en todo tu derecho de decir, Hernán, ¿me podrías explicar este texto? Porque yo lo entiendo de otra manera y yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por justificar lo que enseñé con la Escritura. De hecho, esa es la base de lo que enseñamos aquí. Lo que enseño tiene que venir respaldado por la Escritura. Y cuando hablamos de cosas que no son bíblicas, por ejemplo, el argumento cosmológico Calam o ese tipo de cosas, partimos de la Escritura para mostrar que ese tipo de cosas confirman lo que la Escritura dice. Sin embargo, toda verdad, como ya lo estudiamos, toda verdad es de Dios. No hay verdad que no sea de Dios. Si es verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Toda verdad es de Dios. ¿Podemos hablar de verdades que no están en la Escritura? Sí. Si es verdad, tiene que armonizar con la Escritura. Y ese es el cuidado que debemos de tener, no nada más conmigo, ¿verdad?, como persona, sino con cualquiera que se ponga a enseñar o a instruir en la palabra de Dios. El propósito de la sección de preguntas, reitero, porque hay muchos nuevos entre nosotros, es que puedas aclarar tu duda y al mismo tiempo que me den la oportunidad a mí de aclarar cosas que no dije con claridad o que quizás no interpreté de la manera correcta. Es posible que alguien, como ha sucedido, que me dicen, oye Hernán, dijiste este pasaje y no es, interpretaste de esta manera y es incorrecto, y luego yo hago una disculpa pública. Sucedió una vez con Moisés, ¿verdad?, cuando dijimos dónde se quedaban las tablas de los 10 mandamientos, y yo leyendo un versículo concluí rápidamente y luego se demostró que era el problema de que quién había hecho las segundas tablas, ¿verdad? Y yo dije, las primeras las hizo Dios, las segundas las hizo Moisés. Y alguien de aquí se dio cuenta y dijo, no es cierto, las dos las hizo Dios, ¿verdad? Dios escribió en las tablas. Y yo corregí esa imprecisión para evitar malentendidos y mostrando que mi intención no es enseñar incorrectamente, pero nos equivocamos, ¿verdad? Así que para eso es esta sesión y ya les di mucho tiempo porque escriban su pregunta, ¿verdad? 2 pájaros de un tiro. Así que empiezo a leer. Dice primero Blanca Solórzano, buenas tardes, pastor. ¿Cómo puedo saber y estar segura de que Dios me eligió? Porque a veces le fallo al Señor y he llegado a pensar que tal vez no me ha elegido y a veces sí. Entonces, ¿puedo saber y estar segura? ¿Sí? La Biblia dice que nos aseguremos de nuestra salvación, que el Espíritu le confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos que ir a la esencia de lo que es una persona regenerada. Un regenerado, una persona que ha nacido de nuevo, no es aquel que ha dejado de pecar. Es aquel que lucha con su pecado. Y cuando hablamos de la providencia de gobierno, como dije, a veces Dios permite nuestra maldad y deja que pequemos y que hagamos cosas que le desagradan, que le ofenden. Pero si tú pecas, y claro que todo pecado es placentero, si no, no pecaríamos, ¿verdad? Pero después del pecado, los hijos de Dios experimentan una culpa acompañada con arrepentimiento. Muchas personas se pueden sentir culpables sin arrepentirse. El Hijo de Dios, además de la culpa, se le concede arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambia tu manera de pensar. Lo que te pareció sumamente placentero, te das cuenta que es
incorrecto. Y Dios te mueve a hacer cambios en tu vida para dejar de hacer esas cosas. Pero a veces esos cambios son graduales. En ocasiones, en el instante dejas de hacer eso que estabas haciendo. En otros casos, gradualmente empiezas a separarte de eso hasta que quedas totalmente libre de esa área de debilidad. En otros casos, es un área de debilidad que te va a acompañar toda la vida. Como dice el apóstol Pablo, un aguijón en la carne, para que no se exaltara él mismo por las revelaciones que Dios le había dado. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando nosotros pecamos y repetimos el pecado, es normal que pensemos, no soy cristiano, porque mira lo que estoy haciendo. Ya sé que no se debe de hacer y como quiera lo hago. Bueno, esa no es una conclusión de que no eres cristiano, porque en su providencia ha permitido que peques de esa manera. El punto es que te humilles ante Él y le ruegues que te cambie. Ninguno de nosotros tiene la capacidad en sí mismo de cambiarnos a nosotros mismos. Es algo que Dios concede a hijos y a no hijos de Dios. Es algo que Dios concede a algunas personas. Cuando hablamos de hacer lo bueno, es algo que Dios concede solo a sus hijos. Hay cosas que Dios concede que son buenas a los ojos de Dios, aunque las personas que lo hacen no son buenas, ¿verdad? Pero es para cumplir sus propósitos. Entonces, el criterio es este. No si peco o no peco, sino si Dios me ha entregado a mi pecado o no. Si tú dices, yo peco y me deleito y ahora quiero seguir pecando toda la vida y ya no me importa ir a la iglesia, entonces sí, Dios no te está disciplinando. Es muy probable que está dejando en evidencia que no eres de Él. Pero si dices, peco y me lamento y me esfuerzo y busco a Dios y vuelvo a pecar y vuelvo a luchar conmigo mismo y no dejo de luchar, entonces tienes la evidencia de algo que solo un hijo de Dios puede hacer, perseverar. Entonces, afina bien tus criterios para determinar si eres o no eres, para que puedas juzgar correctamente tus propias actitudes. Si sigues buscando a Dios, si sigues sufriendo por el pecado que cometiste y te acercas a buscar al Señor y empiezas a crecer, aunque vuelvas a tropezar, esa es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Siguiente, Dani Leal dice, buenas tardes, según el siguiente pasaje, ¿cómo entendemos la voluntad de Dios? Dice el Señor, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Mira, tendríamos que entrar al tema de voluntad de Dios, pero para empezar, en el propio contexto del pasaje, si tú lees segunda de Pedro 3:9, dice, no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad?, sino que todos proceden del arrepentimiento. Ahí hay que determinar quiénes son ese ninguno y quiénes son todos, ¿verdad? Ninguno se pierda, ninguno perezca, sino que todos proceden del arrepentimiento. Tú lees el contexto, la carta está dirigida a la iglesia, ¿verdad? No está hablando de todo el mundo en general. Cuando dice en la Escritura que cuando Jesús entró a Jerusalén y todos pusieron sus mantos para que pasara sobre ellos, no puede decir que todos era cada una de las personas en Jerusalén, no es cierto. Todos eran los que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves que aquí habla de ninguno perezca, sino que todos proceden del arrepentimiento, el primero es identificar de quiénes está hablando. Y el contexto, checa, el capítulo 1 es la iglesia. En la iglesia, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Y se encargue de que así sea, porque la Escritura dice Jesús, Juan 10, la voluntad del Padre es que de los que Él me da no pierda yo ninguno. Esa es la voluntad del Padre y Jesús nunca falla, porque Él es Dios, Él es perfecto. Por consecuencia, ninguno se perderá de los que fueron puestos en las manos de Jesús. Eso es lo que confirma esta carta. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Y es la tarea que el Padre le asignó a Jesús, que de los que Él puso en su mano no se pierda ninguno. Así que, por el contexto, te das cuenta de quién está hablando. Siguiente, Roberto Compián. ¿Por qué la unión de Sara y Abraham no es incesto? ¿Será porque el Pentateuco no se habría escrito, por lo tanto no estaba sentado como pecado? Bueno, las relaciones entre parentesco fueron limitadas hasta la ley de Moisés. Antes no, porque no es algo pecaminoso en el sentido de los primeros pobladores. Si todos venimos de Adán y Eva, de donde tomó esposa Caín, de donde tomó esposa Set y toda la descendencia de Set, pues entre familia, ¿verdad? El hecho de que Dios prohibiera después ciertos vínculos, porque ya no es necesario el propósito de la multiplicación dentro de la misma familia, ¿verdad?
Entonces entendemos que cuando se nos habla de la prohibición de las relaciones entre padres e hijos o tíos y todas esas que están en Levítico 18, entendemos que a partir de ese momento no es un elemento necesario para la reproducción de la humanidad, sino que ya era simple motivación carnal y Dios la limita. Pero antes no, porque es la única forma natural de llegar a la reproducción y el mandato de llenar la tierra, ¿verdad? Entonces no podemos simplemente pensar en que es algo pecaminoso en sí mismo, porque Dios no lo reguló, sino hasta después de cierto tiempo en la humanidad. Entonces, si pensáramos en hipotéticamente un apocalipsis, ¿verdad? Y quedaron dos primos vivos, hombre y mujer, ¿sería pecado que se reprodujeran para volver a repoblar la tierra? No, oye, pero son primos. Sí, pero no lo están haciendo por maldad, ni por ser movidos por la carne, sino porque es lo necesario para que la vida continúe. Entonces, ese es el criterio que tenemos que poner en ese tipo de casos para entender incluso por qué en otras ocasiones Dios, aunque pudo haber evitado la poligamia, no la evitó, ¿verdad? En el caso de Jacob, que tenía 2 mujeres y que incluso podían llegarse a las esclavas de las mujeres, y había un consentimiento previo que era lícito. Dios obviamente no es agradable, pero lo permitía porque era necesario para la reproducción y el mantenimiento del pueblo de Israel, ¿verdad? De donde vienen las 12 tribus. Pero eso no significa que Dios lo apruebe. Entonces hay que ver cómo Dios tolera algunas cosas para que sus propósitos se cumplan y que otras cosas en sí mismas no son un pecado, sino una restricción para apartarlos del resto de las naciones. Entonces hay que examinar caso por caso para poder entender de qué situación específica estamos hablando. Siguiente, dice Blanca Solórzano, entonces, la sanación que hacían los apóstoles no eran milagros, que a veces en algunas ocasiones sanaban de accidentes o enfermedades. No, esos sí eran milagros. Si pensamos en el paralítico que pedía dinero a la puerta de la entrada de la llamada La Hermosa, ¿verdad? Que Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, y se reincorporó. Eso sí es evidencia que autenticaba que Pedro y Juan eran discípulos de Cristo y han sido enviados a eso. Acuérdate que ya estudiamos el tema de los milagros. Sí existen los milagros son posibles en el marco de lo que bíblicamente es un milagro. Por eso, ya que vimos lo que no es milagro, vamos a retomar lo que sí son milagros y estudiar específicamente el milagro de la resurrección. Pero sí, lo que hicieron los apóstoles, incluso cuando Pedro pasaba sin hablar, sin estar consciente, la gente sanaba porque la sombra de Pedro pasaba por ellos, arriba de ellos, era una señal de que solo Dios lo puede hacer y que había dado autoridad a Pedro para hacerlo, de manera que tenían que escuchar la revelación de Pedro, como sucedió con el apóstol Pablo. Así que sí eran milagros en el sentido bíblico de lo que es un milagro, y apuntaban a que Dios estaba autenticando a los que había encomendado, a los apóstoles. Siguiente, Ofelia Arroyo dice, buenas tardes, Pastor Hernán, ¿cómo está usted y su familia? Saludos a todos los hermanos de Árbol Plantado. Gracias. Dice, mi pregunta es entonces, ¿cómo debemos entender cuando leemos el versículo de la Escritura donde dice que clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas acerca de no orar por algo o alguien? Gracias de antemano, saludos y un fuerte abrazo. Dios les bendiga a usted y a toda la familia y a la congregación de apego. Gracias a nombre de todos, ¿verdad? Bueno, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces o maravillosas. Está hablando a Jeremías, ¿verdad? En el contexto de Jeremías. No es para todo el mundo, ¿verdad? Está hablándole a él por la situación en la que él estaba viviendo y por lo que Jeremías tenía que hacer en la función que Dios le encomendó. Sin embargo, eso no significa que tú no le puedas pedir a Dios que te enseñe cosas, ¿verdad? Pero el hecho de que tú le pidas a Dios que te muestre su voluntad es algo que Dios puso el deseo en ti, ¿verdad? Que le ruegues que te muestre su voluntad. Por eso la Escritura dice que nuestras oraciones van a ser contestadas o van a ser suplidas si van de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú le pides algo a Dios que no va de acuerdo a su voluntad, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Y no hay nada mejor que su voluntad, así que tu propuesta no es mejor que la de Dios. Si Dios te concede algo que tú le pediste, es porque a Él le plació dártelo. Y la cumplió no necesariamente porque se lo pediste, sino porque Él organizó todo para que se lo pidieras. Quizás piensa en este ejemplo Job al final. Los amigos de Job estaban equivocados.
Los amigos de Job le decían a Job, tú estás así por tu pecado, por rebelde. Dios te tiene así porque estás pecando mucho, eres un arrogante, arrepiéntete y vas a sanar. Dios le dice a los amigos de Job al final del libro, ustedes están mal. Job no estaba así por su pecado. Claro que tenía pecado, pero no era la razón de por qué estaba así. Y le dice, los voy a perdonar hasta que Job ore por ustedes. Entonces fíjate, Dios ya había ordenado que ellos serían perdonados, pero así como ordenó que sean perdonados, también ordenó el medio por el cual van a ser perdonados. Y ahí lo revela con claridad. Van a ser perdonados cuando Job ore por ustedes. Y le pide a Job que ore. Entonces Job ora, Señor, perdona a mis amigos. Dios trata con Job porque Job les traía coraje. Ora por los enemigos, dice la Escritura, ora por tus enemigos. Señor, te pido que los bendigas. Y Dios dijo, los voy a perdonar cuando tú ores por ellos. Entonces, en el caso de Jeremías, cuando le dice, clama a mí y yo te responderé, ya le está diciendo lo que va a pasar y le dice que el medio para que él entienda es que ore a Dios. No, Dios, o sea, Jeremías no está convenciendo a Dios, ¿verdad? Dios le está mostrando el medio para que tú veas, para que tú entiendas, es que ores a mí. Y eso es lo mismo que tenemos con la Escritura. El medio para conocer a Dios está en la Escritura. Estudia la palabra. Si alguien dice, Señor, muéstrate a mí, quiero conocerte, te va a decir Dios, lee la Biblia. Porque ese es el medio que le plació. Dios, tráeme la salvación. Dice la Escritura, ¿cuál es el medio por el cual Dios salva a los hombres? La predicación del Evangelio. ¿Quieres que alguien sea salvo? Tienes que predicar el Evangelio. No promesas de prosperidad ni de sanidad, el Evangelio bíblico. Y Dios depende, de Él depende si se salva o no. Pero entonces cuando oramos tenemos que ver, no es para cambiar los planes de Dios. Porque ninguna oración se cumple si no es de acuerdo a la voluntad de Dios. De entrada, solo se cumplen las que son de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿para qué oro? Porque quizás sea el medio por el cual Dios planeó dártelo. Entonces, hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Muchas veces yo digo, ¿y qué esperas que suceda? Porque yo, es que usted está más cerca de Dios. No voy a orar por ti. Qué feo, ¿verdad? Hernán no quiere orar. No, porque yo no soy nadie especial. Estoy más cerca de Dios quizás porque estoy en la tarima, ¿verdad? Pero no hay nada diferente en mí. Soy como cualquier ser humano. Cuando tú dices, Hernán, ora por mí, hay que entender por qué pides eso. No es que a ti te va a escuchar más, eso es absurdo. Dios está igual de cerca que cualquiera de nosotros porque Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿Por qué quieres que yo ore por ti? Bueno, si no puedes dar respuesta, no me pidas que ore por ti. Dime, ayúdame a enfrentar esta situación. Bueno, y te voy a dar quizás un consejo bíblico. Pero cuando le dices a alguien, ora por mí, tienes que tener en claro qué, por qué, qué crees que va a pasar. Bueno, ora por mí no para que sane, sino para que Dios me enseñe a soportar esta situación como corresponde. Ándale, ahí sí. No porque crees que te va a sanar porque yo oro por ti, sino porque reconoces una debilidad. Y tal vez Dios haya puesto el medio de que si yo oro por ti y otros, te conceda ser fortalecido. Pero no estás esperando un milagro. Estás rogándole al Señor, apoyándote tus hermanos, como dice la Escritura, llevar las cargas los unos de los otros, orad unos por otros, no porque esperas un milagro, sino porque reconoces que necesitas de la comunión del cuerpo de Cristo para ser fortalecido. Ahí sí, con todo el gusto del mundo voy a orar por ti, que no estás esperando que yo sea una especie de mago o milagrero, ¿verdad? Y se acabó el tiempo. Bien. Las preguntas que quedaron pendientes, pues los invito esta semana. Este próximo martes toca otra vez la sesión de preguntas y respuestas a las 7 p.m. hora de México, del centro. Dedicamos 1 hora y media, de 7 a 8 y media, en aclarar dudas. Lo hacemos por una sesión en YouTube, en vivo. Lo único que tienes que hacer para participar es darle clic en el enlace que se publica en la página de Rol Plantado. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos en esa sesión a los que tienen dudas pendientes. Y es todo. Cuídense de los Transformers y los Decepticons. Hagamos la parte que nos corresponde y, bueno, despedimos la transmisión.